Muy bien. Ustedes, hermanos, si quieren, en Cristo, tenemos que mostrar que en este tiempo, aún con dificultad, podemos superar las marcas. ¿Estamos? Si usted no construye un altar, Dios no desciende. Y si usted no arregla un altar destruido, Dios tampoco desciende. Y si usted no destruye un altar construido para adorar lo que no es Dios, Él tampoco desciende. Así que pensemos en estas tres cosas como introducción. Vamos adelante. La oración es la base. Quiero compartir sobre la oración hoy. Y quiero que tengamos presente por lo menos estos conceptos. Anote para leer en su casa, primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 16 al 24. Primera de Samuel, 12, 16 al 24. Por supuesto, leer todo el capítulo a usted le va a dar una idea. En este capítulo uno tiene un resumen y lo que podríamos decir el final del largo periodo de los jueces. El largo y tedioso y sufrido y caído periodo de los jueces que duró 200 años. Desde que muere Josué, que allá en el capítulo 24 él dice, vive Jehová, que yo y mi casa, ese texto tan conocido, serviremos al Señor. Ustedes decidan a quién servir. Si Baal es Dios, síganlo. Si Jehová es Dios, tomen una decisión. No pueden servir a dos señores. Yo ya tengo definido con mi familia. Y allí se despide. Y comienza el libro de los jueces diciendo, como no había rey, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y adoraba lo que quería, lo que quedaba más cómodo. Lo que le reclamaba menos esfuerzo, menos inversión. Fue así que el pueblo caía en manos de los filisteos, instrumento de disciplina de Dios para Israel, y por largos periodos, 20, 30 años, eran tributarios, tenían que pagarle los impuestos a sus captores, hasta que Dios levantaba un líder. Eran liberados y volvían de nuevo. Se olvidaban del Señor cuando estaban en libertad y prosperidad y duraba eso 10, 15 años, volvían otra vez a caer. Volvía Dios a levantar un juez. Y así hasta que el último juez fue Samuel. Es por eso que la aflicción de Ana, la mamá de Samuel, al no poder tener hijos, ella era, yo le llamaría una mujer nacionalista, una mujer republicana, una mujer que amaba al pueblo de Israel, que le dolía el estado de situación en que vivía el país. Sería interesante que tuviéramos una Ana que le duela el país y que venga a un culto y aunque llore todo el culto, en su llanto le clame al Señor, dame un hijo para que sea presidente y saque a este país de la miseria. Eso ocurrió con Ana, que se había casado el esposo había tomado a otra mujer, Penina creo que se llamaba, y Penina todos los años le daba un hijo y Ana, a quien él amaba, no le daba hijo. Y la aflicción de Ana era porque no podía ofrecerle al Señor un hijo para que Dios lo usara y la otra le hacía coco.
todos los años le decía, ¿sabe que tengo acá otro nene? Y otro nene, y esta no podía tener hijo, hasta que ella fue al templo y clamó y lloró. El sacerdote Elí la interpretó como una mujer ebria y le dijo, ve, digiere tu vino a casa. Y ella comentó, estoy pidiendo esto. El asunto es que Dios tuvo misericordia y le dio un hijo, le puso Samuel, y cuando llegó el tiempo del pacto, lo entregó. No pidió un hijo para ella, pidió un hijo para Dios, para la nación. Después de Samuel le vinieron como 5 hijos más. Tuvo hijos e hijas. Pero Samuel, por largo periodo, más de 50 y pico de años o más, fue el sacerdote, el profeta, que acompañó todo el tiempo de Saúl. Y en este capítulo 12, él se para delante del pueblo y les dice, hay quejas, tienen reclamos, estafé a alguien, tomé un burro de alguien, le pedí prestado y no lo devolví, díganme si he faltado a la integridad y yo lo restituyo. Y en 2 oportunidades el pueblo dijo, no tenemos queja, no tenemos queja. Bueno, ahora prepárense, voy a predicarles un mensaje de oposición, de reclamo, y voy a sacarles en cara todo el mal que ustedes han hecho. En el capítulo 12 él empieza diciendo, Dios levantó a Moisés cuando Jacob fue a Egipto y se hizo pueblo grande y lo esclavizaron. Dios levantó a Moisés, a Aarón, y envió y los sacó de Egipto. Y los envió y levantó otro varón y los sacó. Levantó y me levantó a mí y aquí estamos. Pero ustedes vez tras vez dejaron al Señor y se fueron tras los Baales. Y yo creo que hay mucha gente que los Baales que han seducido el corazón del pueblo evangélico hoy en día no son ídolos, no son santuarios, son ídolos, son santuarios del corazón, son concupiscencias, son deseos, son anhelos, son egoísmos y una serie de pecados propios de la carne. El asunto es que lo que ningún humano podría hacer en una eternidad, Dios lo puede hacer en un santiamén. Y eso solo en respuesta a la oración. Una oración que no está presionando a Dios que haga algo que Él jamás se comprometió, sino que haga algo que Él dijo, quiero hacerlo, necesito que me gatillen la oración que me comprometí a llevar a cabo. Un tal Thomas Chalmers dijo, la oración no nos capacita para hacer mayores obras para Dios. La oración no nos capacita para hacer mayores obras para Dios. La oración es una obra mayor para Dios. O sea que la oración es un trabajo. Y el trabajo de la oración tiene un circuito. Conozco la voluntad de Dios y la hago oración en favor de personas, y conozco la voluntad de Dios y la hago oración en favor de personas, pero debo comenzar conociendo la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Quiere decir que una de nuestras tareas es conocer cómo piensa el cielo, cómo piensa Dios revelado en Cristo, en su palabra. Y entonces nuestra oración será eficaz, porque ya somos justos en Cristo Jesús. Samuel demostró este principio cuando le dijo al pueblo en 1 Samuel 12:16,
Porque después que los increpó y les echó en cara, el pueblo dijo: hemos pecado, nos arrepentimos. Y él le dijo: Dios los redime, Dios los perdona, Dios no les imputa. Pero inevitablemente el perdón de nuestros pecados no elimina las consecuencias de nuestras acciones. Es por eso que Dios le dijo a David: ¿qué has hecho, David? Le robaste la mujer a un oficial, te acostaste con ella. Legalmente era ilícito, a vos no te correspondía. Yo dije: no hagan eso, pero vos lo hiciste. David fue presionado por el Espíritu hasta que confesó su pecado y Dios le dijo: te perdono. Pero las consecuencias de lo que has hecho va a acompañar a toda tu familia hasta el fin. A vos, a tus hijos, a tus nietos. O sea que muchas veces nosotros somos flojos en ver este hecho. Y por ahí decimos: bueno, el Señor me perdona. Él te perdona, sí, Señor. Pero no puedes evitar las consecuencias. Y muchas veces las consecuencias nos desafían a mantenernos en la relación con el Señor en una fe casi sin olvidar que el arrepentimiento debe estar siempre jugando allí en la relación. Porque David, después de eso, tuvo violencia en sus hijos, muerte en sus hijos, muerte de sus hijos, persecución, pérdida del reino, periodos largos de persecución, hasta que se murió. Y después sus hijos no pudieron evitar las consecuencias, las maldiciones generacionales. No es un chiste. Y creo que este es un tiempo donde debemos aceptar, leer la realidad de nuestras vidas sin temor. Dice: lejos esté de mí dejar de orar por ustedes. Él les dijo: esperen a una hora. Miren esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿Qué hará el Señor? Resulta que acá, cuando se cosechan los melones y la sandía, ¿diciembre? ¿Noviembre, diciembre, enero? ¿Y cuándo se cosecha la uva? No, febrero, marzo. ¿Conviene que llueva en febrero, marzo? ¿Mucha lluvia? No. ¿Caiga piedra? No. ¿Conviene que caiga una helada en primavera para la viña? No. Yo recomiendo que lean este capítulo tranquilos, de un solo tirón, y después lo lean tranquilo de un solo tirón. Y luego, en todo caso, lo leen tranquilo por tercera vez de un solo tirón. Porque Dios va a revelar cosas. Y va a permitir ver cosas. Entonces, Samuel le dice: esperen a una hora. Después que les increpó la cuestión. Porque uno dice: ¿qué le pasa al mundo con este virus? Que no podemos encontrar la vacuna. ¿Y qué pasa con la Argentina? Que como consecuencia y sumado a las maldiciones que venimos de generación en generación, de por lo menos 40, 50 años atrás, no podemos levantar la cabeza en la economía, en la salud, en la educación, en el orden, en la mayordomía, en la corrupción, en la violencia. Estamos mal como país. Mal. Y si Dios no interviene, vamos pa' peor.
Y Dios dice, esperen ahora, una cosa grande hará el Señor. Sigamos leyendo, dice, oh, esto es bueno. No es ahora la siega del trigo, está el trigo dobladito, listo para cortar, no es la... Sí. Y miren lo que dice el gran intercesor, del cual tienen evidencias de que Dios oye la oración más de una vez. Él oró y Dios respondió, como con Moisés, como con Elías. Samuel está entre los intercesores más eficaces que Dios ha tenido. Miren lo que le dice. Yo clamaré a Jehová, y Él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Ellos de pronto dijeron, miren, los amalecitas tienen rey, miren, los moabitas tienen rey, miren, los filisteos tienen, nosotros queremos rey. Y dice, yo soy vuestro rey. Nunca les he faltado. Cuando he tenido que he levantado a un profeta. Nunca les ha faltado mi palabra, mi voluntad y yo lo que quiero es que los pueblos conozcan que hay un Dios personal. Estos 9 días, 10 días de intercesión, queremos que la gente se dé cuenta que tenemos línea directa con el Señor en el nombre de Jesús, que tenemos promesas para bendecirlos a ellos y que nosotros tenemos evidencia y frutos, testimonios. Por eso en todas las congregaciones vamos a tener un encuentro a la mañana, encuentro a la siesta, encuentro a la noche. El domingo primero, probablemente no tengamos nada acá. Tampoco vamos a tener culto. Pero el domingo primero, los grupos se van a reunir en oración allá en las salas nuevas. Van a venir, se van a reunir y van a orar por 1 hora, 1 hora y media, conversacionalmente, con las listas, y se van a ir. Va a venir a las 4 de la tarde, y el grupo 3:30, 4, van a orar y se van a ir. Van a trabajar y se van a ir. El domingo primero, que no tenemos culto acá, porque no tenemos techo, en ese día, a las 7 de la tarde, van a venir 4, 5, 6, 7 pastores y se van a unir al grupo de esta congregación que viene a orar a las 7 de la tarde. Puede que venga un grupo mayor, pero a todas las iglesias, por lo menos 9, 10 iglesias, van a ir diferentes pastores a sumarse a ese grupo intercesor, como para apoyar y estar juntos, los pastores, los hermanos, clamando por señales, prodigios y milagros, según la lista de motivos que lleguen a la iglesia. ¿Lo ven? Entonces, dice, ¿no es tiempo de cosecha? Sí, bueno, yo voy a clamar, voy a orar, que Dios de trueno y lluvia, y una soberana manga de piedra. Versículo siguiente, mira, bonito y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio trueno y lluvia aquel día, y todo el pueblo tuvo un gran miedo de Jehová y de Samuel. A ver, ¿cómo lo digo? Yo quiero que el pueblo argentino tenga temor a Dios y tenga temor a la iglesia cuando se pone a orar. Porque la mayor cantidad de impiedad que respalda la conducta de muchas personas en diferentes estratos sociales de esta nación tienen apoyo estratégico demoníaco. Y cuando la iglesia se pone a orar y a hacer guerra espiritual y clamar para que Dios manifieste truenos y lluvia sobre el accionar impío,
van a tener temor de Dios y de nosotros. Versículo siguiente. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, algo que hasta ahí no habían dicho. Todo muy bonito. Todo muy bonito. ¿Qué dijeron? Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros, como los países paganos tienen. Es como si de pronto a usted le agarra a algún familiar el COVID y usted se va a la difunta Correa a hacerle una promesa. No me diga. Y se va al San Expedito. O habilita los viejos altares. O abandona al Señor. ¿Por qué a mí? El pueblo conocía que la intercesión de Samuel era eficaz, y Samuel no lo hizo en privado, lo hizo ahí, en el culto, frente a todos. Y no se demoró la respuesta. Truenos y lluvias. Y no se demoró la convicción de pecado. Siguiente versículo dice: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová de aquí en adelante, sino servirle con todo vuestro corazón. Siguiente: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Siguiente: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. No lo va a hacer porque ustedes se arrepientan, lo va a hacer porque Él no quiere que los pueblos paganos hablen mal de su carácter por lo que hace con su pueblo, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Aquí hay una palabra de intimidad que ellos despreciaron. Siguiente: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Observen, yo no voy a dejar de orar por ustedes, y ustedes saben que cuando yo clamo a Dios para que venga sobre ustedes el juicio sobre sus actos, Dios responde. Porque Dios dijo allá, anote si usted quiere leer en su casa, Deuteronomio 11, del 13 al 17, texto que no vamos a leer por tiempo. Pero allí es como si Dios le dice al pueblo: si ustedes me abandonan y se entregan a idolatría, a adorar a dioses que no son, y me dejan mal delante de las naciones a las cuales les quiero mostrar que un Dios cercano, como Padre, les satisface en todas las necesidades. Yo quiero que ustedes sean un pueblo testigo de que hay un Dios personal y cercano. Quiero que me sean testigo. Por eso el Espíritu Santo está en ustedes, con ustedes, a través de ustedes, en favor de la gente. Quiero que la gente tenga un testimonio hoy en día de que Dios es bueno y que valió la pena el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios ama a la persona, y por más que su cuerpo enferme, sea por el virus o por cualquier otra enfermedad, el cuerpo es un instrumento perecedero. Este hombre exterior se tiene que desgastar, pero el interior se renueva de gloria en gloria, de día en día, de fe en fe, y ese es el mensaje de esperanza eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ese es el mensaje de esperanza.
que aunque a usted lo agarre el COVID y lo mande a una sala, antes que lo entuben, Dios lo ha puesto ahí para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Porque después que lo entuben, ya no va a poder hablar, al menos que después de unos días el Señor lo saque de ahí. Y si no, probablemente el Espíritu Santo va a decir: por fin te tengo callado, ahora yo voy a poder hablar. Y mientras usted esté ahí, el Espíritu Santo estará en usted y hará de las suyas, respondiendo a la oración tal vez de sus familiares, que le pidan: Señor, aprovechando que Él está ahí, yo no sé si tienes planeado devolvérnoslo o llevártelo, pero mientras esté ahí con vos, aprovecha de manifestarte a los demás pacientes para que no se vayan sin escuchar tu voz en su espíritu, aunque no haya nadie ahí adentro para predicarle, porque tú eres capaz, como sacaste a los siervos tuyos de la cárcel hablándoles personalmente. Quiere decir que a veces Dios hace alguna de estas cosas raras para poder tener ocasión de estar en un lugar donde de otra manera no puede estar, para poder responder a oraciones que usted hizo cuando estaba bien, o oraciones que otros harán cuando usted no esté bien. Yo no voy a dejar de orar, dice Samuel. Y el pueblo dijo: menos mal, pero los voy a instruir. O sea, van a entrar en un discipulado. Yo les voy a enseñar, porque ustedes han perdido la cordura espiritual, se han corrompido en la doctrina, han dejado la palabra de Dios, han actuado livianamente, como si esto no tiene mayor problema. Tantos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y tantos lo han hecho y no pasó nada. No me diga. No me diga. Yo les aseguro que si pudiéramos sacar cuentas desde que un hombre menosprecia al Señor y se entrega al pecado, a la idolatría o a cualquiera de sus formas de rebelión, de impiedad, si pudiéramos ver la plata, el dinero que perdió malgastando, perdió porque se lo robaron, perdió de ganar y perdió de seguir ganando. Saben que el pecado cuesta plata, dinero. Y si esta manera de leer el estado de una nación, esta nación está en un gravísimo estado de rebelión para con el cielo. Tenemos una deuda externa de más de 300 y pico mil millones de dólares. Impagable. ¿Por qué tenemos que estar mejor? ¿Hace falta oración? El Samuel: Señor, que el juicio sobre la corrupción venga sobre esta nación, que salga a luz toda la corrupción en todos los estratos sociales, en todos los estratos políticos, en todos los hombres y las mujeres. Señor, truenos, lluvia, piedra, sobre cada cosa que está en manos de los hombres impíos. Pero no vamos a abandonar eso. Nos vamos a sumar como Samuel. Lejos esté de nosotros dejar de orar para que Dios en su misericordia tenga piedad de esta nación. Y la vamos a instruir. El Evangelio hay que predicarlo. No porque tenga necesidad. El Evangelio no es ofrecer sanidad. El Evangelio es un mensaje de volverse a Dios, de reconciliarse con Dios, de admitir que el pecado ha destruido toda
su vida, que Cristo murió en la cruz, la mayor inversión a favor nuestra. Le pidan o no oración por necesidad, usted debe dar un mensaje del Evangelio. Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No hay otro mediador dado a los hombres. Cristo, hombre. No hay otro mediador. Ese es el mensaje. Y el estado de situación y necesidad, probablemente los esfuerzos médicos y humanos no estén logrando lo mejor, pero Dios puede hacer algo en un instante. La oración eficaz del justo, dice Santiago 5, 16, 17, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y si bien Dios levantó hombres como esos para llevar adelante el proyecto de discipulado de la nación, no es diferente con usted, porque el Espíritu Santo estaba en Elías, estaba en Eliseo, estaba en Samuel, estaba en David, estaba en Moisés, para llevar a cabo una obra increíble. Pero ahora el Espíritu Santo está en usted. Usted es el Moisés para algunas personas que necesitan ser liberadas de la opresión del ocultismo, del engaño, de la idolatría, de la enfermedad, de la mala economía, de la mala administración, de la enfermedad emocional, física. Usted puede ser el David que ayude a gobernar. La oración eficaz del justo puede mucho. Nunca seremos efectivos en la oración si vamos a Dios en las emergencias solamente. Y luego regresamos a manejar nuestras propias vidas cuando pasa la crisis. Es por eso que el último texto que leímos dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Es un pecado no contra la gente. El no orar por las necesidades de las personas no es un pecado contra la gente. Es un pecado contra Dios, porque te ha dado su Espíritu para interceder. Y entonces dice: yo voy a rogar por vosotros, pero también os instruiré en el camino. Debe haber un discipulado, un compromiso. Yo no sé qué hace la gente. ¿Por qué no va a los grupos de crecimiento? ¿Qué excusa mentira me podrían decir? No tiene tiempo. ¿Y para qué quiere el tiempo en la eternidad si no va a poder justificar el uso del tiempo para los propósitos para los cuales Dios lo llamó? Adolescentes, jóvenes, adultos, con todo el vigor. ¿Qué excusa vamos a poner? Yo voy a instruirlos. Voy a orar. Le voy a pedir a Dios que tenga misericordia. Y Dios me va a oír. Pero te voy a instruir en lo bueno y en lo recto. Y te voy a decir qué tenés que hacer. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer. Esto se hace así. Esto se hace así. Esto se hace así. Enséñenle a obedecer para que no vuelva atrás. Esta actitud de volver atrás después de la crisis es algo que hemos hecho muchos de nosotros en algún momento. Eso transformaría a la oración en una situación de último recurso, en lugar del primero.
No es apropiado pedir a Dios que bendiga nuestros planes, más bien debemos humildemente pedir a Dios que nos revele sus planes, sus propósitos, su compromiso, qué es lo que Él hizo en Cristo a favor de las personas, para tener una idea de lo que Él quiere seguir haciendo a favor de las personas, pero ahora a través suyo y mío. La oración no es ganarle al desgano de Dios, sino asirse a la disposición de Dios a hacer su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15, anótelo para leer en su casa. Nuestras oraciones siempre serán efectivas si nuestras peticiones e intercesiones están de acuerdo con la palabra de Dios. Voy a terminar aquí. Hace tiempo atrás prediqué sobre Mateo 14, creo que era Mateo 14. Voy a corroborar. Después que Jesús anda sobre el mar y llega después de la travesía a Genezaret, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, le reconocieron que era Él, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y llamaron por teléfono, entraron por la página, porque empezaron a decir: ha llegado a nuestra tierra el que del otro lado hace señales, prodigios y milagros. Y empiecen a llamar, y dice que trajeron a Él a todos los enfermos de la comarca, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. No queremos que la gente venga aquí. Nosotros vamos a ir a Dios por la gente. Dios estaba en Cristo sanando y discipulando. Esa es nuestra tarea. ¿Se está preparando para eso? ¿O sencillamente está vegetando? ¿Se va a sumar? Si, y tengo que ir. No tiene que venir. ¿Tengo que ir a algún grupo? No tiene que venir. Pregúntele al Espíritu Santo qué tiene que hacer. No me pregunte a mí, ni le pregunte a su líder, ni le pregunte a su grupo. Pregúntele a Dios qué tiene que hacer. ¿Dónde tiene que estar? ¿Cuándo tiene que estar? Porque tal vez dentro de un tiempo esté con un tubo metido en algún lugar y ya no pueda aunque quiera. Porque el que hoy puede y no quiere, se prepara para querer y no poder. Nos ponemos de pie. Tócame. El Señor es mi pastor. Les cuento a todos que Emilia, la hija de Gaby, por la cual oramos aquí hace 2 domingos atrás, ya está caminando, ya no se arrastra, para la gloria de Dios. Señor, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por Emilia, por Gaby, por Renzo. Gracias también, Señor, por todo lo que tienes desesperado deseo de hacer por esta provincia y por esta nación. Tú sabes cómo caerle al sembradío listo para que el temor a ti caiga. Tú sabes cómo quitar la nieve de la montaña para que los ríos secos nos lleven a clamar a ti. Señor, te imploramos que traigas nieve a la montaña. Señor, que de 1,5 metros a 2 metros, parejito, sea el testimonio de tu bondad.
Sorprende, Señor, la incredulidad con tu gracia. Y te damos gracias por todo esto que tú vas a hacer. Gracias por el techo hermoso que nos has permitido ver. Gracias porque será increíble. Pero también gracias por este tiempo que haremos la segunda milla con gozo. En tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.